Mi esposa iba a encontrarse con otro hombre en una cena de gala, así que le preparé la carta de divorcio. Cuando llegó a casa, con los ojos brillantes de maquillaje y los hombros aún envueltos en la fragancia que una vez usó para mí, le entregué el sobre con mano firme y el corazón destrozado. Leyó cada línea con incredulidad, las palabras resonaban en la habitación con el peso de 1000 verdades. Espero que estés contenta con tu decisión, voy a seguir adelante con mi vida, decía. Le temblaban los labios. No preguntó si era cierto, no intentó negarlo. Simplemente murmuró con voz entrecortada, ¿cómo lo supiste? Y yo respondí con una calma tan fría que heló el aire entre nosotras, solo te seguí. Lo vi todo. Desde el vino hasta el roce de tus manos. Desde la mentira en tus ojos hasta el beso oculto en las sombras. Se quedó sentada, atónita, incapaz de contener las lágrimas. Y aún así, incluso con todo el dolor grabado en sus ojos, no me dijo que me amaba. Solo lloró. Y él se fue al día siguiente, como si no hubiera destruido un hogar, una vida, todo un futuro. Ella eligió quedarse con él. Ese hombre que la hechizó con palabras vacías y gestos ensayados. Quizás porque sabía exactamente dónde tocar, qué prometer, cómo llenar los silencios que yo, tan profundamente enamorado, intentaba llenar con verdad. En los días que siguieron, ella desapareció de mi vida como si nunca hubiera existido. Ningún mensaje, ninguna disculpa, ningún arrepentimiento. Mientras tanto, intenté olvidar la ausencia de sus calcetines esparcidos por la habitación, el sonido de la secadora a las 7 de la mañana, las risas que resonaban en la cocina los domingos. Intenté reconstruirme a partir de los fragmentos de quien era con ella. Pero nadie se reconstruye de la misma manera. Porque cuando alguien arranca las raíces de quien eras, lo que emerge después nunca es lo mismo. Es otra persona, otra versión, más dura, más escéptica, menos disponible. Me convertí en ese hombre. Ella creía que sería feliz. Creía que el amor era reemplazable, que solo tenía que encontrar otro abrazo, otro aroma, otra voz en la oscuridad que dijera, lo eres todo para mí. Pero el tiempo no tiene piedad de quienes tratan el amor como un capricho. El tiempo castiga, corroe, te restriega recuerdos en la cara y susurra en la noche que has destruido todo lo que más necesitabas. Lo sintió, demasiado tarde. Cuando el hombre por el que me había cambiado empezó a impacientarse, cuando la pasión se convirtió en exigencias, cuando las promesas se volvieron rutina. Un día, no apareció. Desapareció de su vida como si nunca hubiera prometido nada. Y ella se sentó allí, sentada en la misma mesa donde mi confianza se había ido, mirando fijamente la copa de vino ahora amarga. Fue en ese momento que comprendió, había cambiado al amor de su vida por una ilusión fugaz. Los días pasaban como una bruma silenciosa. Empezó a recordarme en las pequeñas cosas. En el café que preparaba a la temperatura perfecta. En cómo la escuchaba, incluso cuando solo quería hablar de su día. En cómo la abrazaba durante sus pesadillas y le decía, ya pasará. Estoy aquí. Pero ya no había más, estoy aquí. Se acabó el café, la escucha, los abrazos. Había silencio. Un silencio tan fuerte que le gritaba cada mañana. Y cuando lo comprendí, fue como una avalancha. Pesado. Irreversible. Me había perdido. Y entonces decidió buscarme. No para retroceder en el tiempo, eso ya no era posible, sino para pedir perdón. Para confesar que había cometido un error, que había cambiado el amor verdadero por un momento de duda, que había destruido lo que nunca podría reconstruir solo. Me encontró. La vi acercarse, con los ojos llorosos, el rostro que una vez me sonrió, ahora marcado por el peso de una decisión equivocada. Intentó sonreír, pero le vaciló la boca. Y entonces habló. Lo dijo todo. Que se arrepentía, que me amaba, que nunca debió haberse ido. Que la chispa que creía haber encontrado en otro se desvaneció en cuestión de semanas. Y que solo después de perderme comprendió lo que era el amor verdadero. Que solo después del vacío se dio cuenta de lo plena que estaba cuando estaba a mi lado. La escuché en silencio. Cada palabra cortaba como una navaja, no por odio, sino por compasión. Porque ahora conocía el dolor que cargaba. Y, sin embargo, respondí con algo que no esperaba,
te perdono. Sí, la perdoné. No porque sea mejor ni más noble, sino porque el perdón es la única manera de liberarme de todo lo que ella dejó en mí. Pero cuando sonrió, creyendo que significaba una oportunidad, respiré hondo y solté la frase que le destrozó el corazón, pero seguí adelante. Se quedó paralizada. Me miró como si el mundo se le hubiera derrumbado por segunda vez. ¿Has conocido a alguien?, preguntó, con la mirada implorando una mentira. Pero asentí. Sí. Y ahora, soy amado como te amé a ti. Sin duda, sin juegos, sin medias verdades. Lloró allí mismo. Como lloré yo solo en el baño aquella noche después de verla con otro hombre. El suelo se tambaleó. Y ella sintió lo mismo que yo. La pérdida irreversible. El amor que ya no estaba disponible. La ausencia que gritaba. El roce que ya pertenece a otra piel. Extendí la mano. Ella la sostuvo. Pero por última vez. Porque el perdón no es sinónimo de retorno. Es simplemente la llave que abre la puerta para seguir adelante, cada uno de nosotros, en paz. La vida da vueltas. A veces, vueltas que destruyen. Otras, vueltas que enseñan. Ella aprendió. Pero aprendió demasiado tarde. ¿Y yo? Bueno. Por fin supe lo que era ser la elegida, no la abandonada. Pero lo que encontró dentro de esa caja de cartas, escondida en lo profundo del armario de la casa donde vivimos tantos años, fue lo que la destruyó por completo. Porque allí, en las palabras que una vez escribí, vio la versión de mí que murió el día que me traicionó. Y lo que había en esa última carta, es algo que ni siquiera el perdón pudo borrar. Bienvenidos al canal. Aquí, la traición no es romance, es ruina. Todas las historias que escucharán son ficticias, pero contienen profundas verdades. Nuestro objetivo es mostrar, sin filtros, cómo la traición destruye hogares, corazones y vidas enteras. Cada historia es una advertencia, no una celebración. Per se. Estás a punto de escuchar una historia impactante. Buena escucha. Él se llamaba Daniel, ella, Laura. Dos nombres sencillos y comunes, como tantas historias que empiezan y terminan en algún discreto rincón del mundo. Pero lo que los unía era todo menos común. Su amor no fue abrumador al principio, no estalló con chispas ni éxtasis, sino que nació de algo más raro, el cariño. Se conocieron en una clase de fotografía para principiantes, una mañana nublada de sábado, cuando Daniel notó que Laura no sabía ajustar el obturador de la cámara y se ofreció a ayudarla. Ella sonrió con los ojos antes incluso de sonreír con los labios, y él, distraído por la forma en que ladeaba ligeramente la cabeza para escuchar, perdió el foco de su explicación. A partir de ese momento, comenzaron a encontrarse por casualidad, luego por intención, hasta que nunca más se perdieron. Daniel era analista de sistemas. Trabajaba con códigos, lógica y previsibilidad. Tenía una personalidad tranquila y discreta, de esos que se lo piensan dos veces antes de decir algo que pueda herir. Siempre fue de los que preferían resolver las cosas en silencio, no por falta de valentía, sino porque creía que la palabra justa en el momento oportuno era más poderosa que los gritos desesperados. Laura, en cambio, era intensa. Profesora de literatura, su mirada transmitía pasión por las palabras y su cuerpo la urgencia de quien siente demasiado. Lloraba viendo anuncios de margarina, reía a carcajadas al leer pasajes de libros en voz alta en el sofá y tenía la costumbre de abrazarse fuerte, como si siempre intentara capturar un poco de tiempo entre sus brazos. Se complementaban en sus diferencias. Daniel aportaba estructura, calma y estabilidad. Laura inyectaba color, dinamismo y movimiento. Su relación creció con una naturalidad que parecía el destino. Se mudaron juntos después de 2 años de noviazgo, cuando se dieron cuenta de que ya dormían juntos más noches que separados. Su casa era un reflejo de sus vidas, sencilla, acogedora, llena de sutiles detalles, como los marcos con fotos analógicas que tomaban en sus viajes, o las notas pegadas en la nevera con cariñosos recordatorios y pequeñas bromas privadas. Tenían un gato llamado Bento, que era más de Laura, pero siempre dormía junto a Daniel. Los domingos, ella hacía panqueques y él lavaba los platos escuchando jazz. En las noches de lluvia, veían películas antiguas y comentaban finales alternativos como si fueran guionistas.
Había amor allí. Amor en todo. Claro, no eran perfectos. Nadie lo es. Tenían sus peleas, como cualquier pareja. Laura era impulsiva, a veces decía demasiado y luego se arrepentía. Daniel, en cambio, era tan reservado que a veces parecía distante. Ella se quejaba de que él nunca se abría lo suficiente, de que quería saber más de lo que sentía, mientras que él decía que lo demostraba con sus acciones. Pero a pesar de las discusiones, había un pacto silencioso entre ellos de siempre volver el uno al otro. Un compromiso que iba más allá de papeles, anillos o cenas con amigos en común. Un acuerdo de alma, de presencia, de continuidad. Pasó el tiempo, y con él llegaron los pequeños desafíos. Las rutinas empezaron a eclipsar las sorpresas. El trabajo consumía más tiempo del debido. Laura había asumido una mayor carga de trabajo para ayudar a un compañero que estaba de baja y empezó a llegar más tarde a casa. Daniel también había asumido nuevos proyectos y pasaba las noches inmerso en hojas de cálculo e informes. El tiempo que compartían juntos disminuyó. Las conversaciones, antes tan largas y llenas de anécdotas del día, se volvieron rápidas, prácticas, casi mecánicas. Seguía habiendo cariño, por supuesto, pero empezó a camuflarse entre las tareas cotidianas. Era un buenos días, entre sorbos de café, un que duermas bien, con un beso en la frente y un te quiero, dicho automáticamente, como un recordatorio de algo que sabían pero que ya no sentían con la misma intensidad. Laura empezó a buscar nuevos intereses, volviendo a eventos culturales con amigos de la universidad, cenas temáticas y conferencias. Daniel, en cambio, se refugió en su cómoda burbuja. Percibía algo diferente, pero no lograba identificar qué. Intentó hablar, intentó programar cenas solos, reavivar rituales que una vez los unieron. Pero Laura siempre parecía ocupada, siempre rodeada de cosas nuevas, siempre con un tema nuevo que ya no los incluía. Sonreía, pero sus ojos ya no se posaban en él. Empezó a usar nuevos perfumes, a arreglarse más de lo habitual, y cuando él la felicitaba, ella se lo agradecía con una sonrisa distraída, como si el comentario ya no tuviera el poder de conmoverla. Aún así, Daniel persistió. No con flores ni grandes gestos, sino con su presencia. Le compró el chocolate que le gustaba, grabó los programas de televisión que se perdía, le preparó el té que la ayudaba a dormir. Creía que el amor se hacía con perseverancia, con atención al detalle, incluso cuando el otro parecía distante. Creía que cada etapa difícil era solo eso, una etapa. ¿Y qué pasaría? Porque estaba seguro de que ella lo amaba. Porque ella lo decía. Aunque a veces su mirada dijera lo contrario. Y él eligió creer en las palabras, no en el silencio. En ese punto de su relación, existía una incómoda sensación de espera. Daniel esperaba que volviera a ser la de antes. Laura, por su parte, parecía estar en constante búsqueda de algo que ni siquiera podía nombrar. Entre ellos se formó una especie de abismo silencioso, lleno de pequeñas decepciones no expresadas y necesidades insatisfechas. No había culpa, al menos no todavía. Había desconexión. Había ausencia. Pero aún había amor, de alguna manera. El tipo de amor que sobrevive a las pausas, que perdura incluso sin aplausos. Hasta que llegó una invitación. Una cena de gala benéfica, organizada por un antiguo compañero de Laura. Estaba emocionada. Habló de ello durante días, planeando su vestido, su peinado, sus zapatos. Daniel, incluso exhausto, dijo que podía acompañarla. Pero ella declinó con una sonrisa amable: estarás cansado, cariño. Habrá mucha gente, mucho ruido. Odias ese tipo de cosas. Dudó, pero finalmente aceptó. Confiaba en ella. Y quizás, en el fondo, pensó que dejarla ir sería una forma de recuperar la ligereza que había existido entre ellos. Esa noche, ella se fue con un brillo en los ojos que él no había visto en mucho tiempo. Y él se quedó en casa, con Bento en su regazo, viendo la repetición de una vieja película que solían ver juntos. Esa noche, algo en su interior se tensó de forma distinta. Una inquietud sorda, una inquietud que no podía identificar. No eran celos. Era ausencia. Era como si estuviera solo en una casa llena de recuerdos de alguien que aún vivía allí, pero que ya no pertenecía a ese lugar.
Intentó distraerse, pero terminó cogiendo el teléfono y revisando fotos de los dos. Viajes, cumpleaños, momentos triviales. Todo allí parecía distante, como si perteneciera a una pareja que ya no existía. Al otro lado de la ciudad, Laura sonreía, charlaba, brindaba. Era hermosa. La notaban. La admiraban. Se sentía viva. Y quizás, en ese momento, ni siquiera recordaba que en casa, alguien aún la esperaba. Alguien que creía que el amor era más fuerte que la distancia. Alguien que nunca dejó de intentarlo. Su historia seguía en pie. Pero las paredes empezaban a resquebrajarse. Y ninguno de los dos se dio cuenta de que las señales ya estaban por todas partes. En gestos, en miradas, en palabras no dichas. Seguían durmiendo en la misma cama. Seguían compartiendo el mismo techo. Pero lo que los unía ahora era tan frágil como el silencio que llenaba el espacio entre una frase y la siguiente. Y fue en ese silencio que el destino comenzó, poco a poco, a escribir el capítulo más cruel de la historia. Laura empezó a asistir a más y más eventos nocturnos, y con ello llegaron nuevos nombres, nuevas caras, nuevas historias que no incluían a Daniel. Hablaba de gente que él no conocía, mencionaba lugares en los que nunca había estado y compartía risas que ya no formaban parte de sus noches en casa. Seguía siendo amable, seguía besándolo en la frente antes de acostarse, pero el roce era demasiado leve, como un gesto de despedida, no un gesto de alguien que quisiera quedarse. Daniel, por su parte, luchaba por equilibrar la aceptación con una creciente incomodidad. Empezó a notar retrasos frecuentes, respuestas evasivas a los mensajes de texto, una mirada siempre un poco distante, como si ella estuviera allí pero al mismo tiempo ya no estuviera. Su aroma cambió, su rutina cambió, el entusiasmo con el que hablaba de él cambió. Su ropa, antes elegida por su comodidad, ahora adoptó estampados más atrevidos y elegantes. Su teléfono, antes guardado junto a la cama, ahora estaba siempre en silencio, boca abajo. Daniel intentó racionalizar. Quizás era solo una fase. Quizás era demasiado inseguro. Quizás estaba interpretando demasiado las señales. Pero la incomodidad crecía, día tras día, como una gota insistente que perfora incluso la piedra. Empezó a observarla sin querer, buscando rastros que confirmaran o negaran sus temores. Y cuanto más intentaba negar su propia intuición, más evidente se hacía. Era como si se hubiera formado un espacio invisible entre ellos, y cada intento suyo por llenar ese vacío se topaba con más distancia, más frialdad. Había algo allí que no se decía, pero que gritaba en el silencio. Un miércoles cualquiera, salió a cenar, según ella, con un grupo de colegas de un simposio. Daniel le preguntó si quería que lo acompañara, y ella respondió con una sonrisa mecánica que sería algo aburrido, técnico, y que no lo disfrutaría. Se arregló con inusual cuidado, se detuvo frente al espejo, probó 2 perfumes antes de elegir uno y salió de la habitación con paso casi demasiado ligero. Cuando la puerta se cerró tras ella, Daniel se quedó allí un momento, observando el vacío que ella había dejado en el aire. Tenía un nudo en la garganta, pero no sabía si eran celos, miedo o simplemente el presagio del fin. No podía dormir. Intentó distraerse con libros, películas, incluso juegos en su teléfono. Pero el reloj parecía burlarse de su ansiedad, y el tiempo, que antes fluía como el viento, ahora se arrastraba como una eternidad. Se subió a su coche, condujo sin rumbo, cruzó avenidas, se detuvo frente al café donde solían ir los sábados y luego continuó hacia el centro, como si el bullicio de la ciudad pudiera calmar su inquietud. Fue entonces cuando lo vio. Por casualidad, por el destino, por una de esas coincidencias que parecen escritas por manos invisibles. El restaurante estaba brillantemente iluminado, con una fachada imponente, y en la entrada, entre el brillo de los coches de lujo y las sonrisas forzadas de los elegantes comensales, estaba Laura. No con colegas. No entre amigos. Sino con él. El hombre tenía una postura segura, una barba bien afeitada y ropa a medida. Caminaba a su lado como si tuviera intimidad con su cuerpo, con sus pasos. Y ella sonrió. No la sonrisa cortés que usaba para defenderse de Daniel, ni la sonrisa formal en las cenas familiares, sino la sonrisa de alguien entregado, ligero, vivo. Daniel detuvo el coche al otro lado de la calle,
con las manos temblorosas sobre el volante, el corazón latiendo tan fuerte que parecía resonar en sus costillas. Los observó mientras entraban juntos, mientras ella le arreglaba el pelo, mientras sus miradas se cruzaban como si el mundo a su alrededor fuera solo un marco. No fue más allá. No irrumpió en el restaurante, no gritó su nombre, no armó un escándalo. Simplemente se quedó allí, solo en la oscuridad, sintiendo como el suelo se desvanecía bajo sus pies. Era cierto. Todo lo que había intentado ignorar, todo lo que había sospechado en los pequeños gestos, los horarios superpuestos, las excusas vagas. Era cierto. Y verlo con sus propios ojos fue más cruel que cualquier hipótesis. La confirmación llegó con un sabor amargo que jamás olvidaría. Al volver a casa, Daniel no lloró. Estaba entumecido. Llegó, se quitó los zapatos, se lavó la cara, preparó té, el mismo que solía prepararle a ella, y se sentó en el sofá, con la mirada perdida. Todo parecía fuera de lugar. La alfombra, el cuadro, la estantería con sus libros. Empezó a escribir la carta esa misma noche. No una carta de odio ni de acusación, sino una despedida silenciosa y digna. Palabras precisas, cortantes, dichas con la dignidad de quien amó hasta el final y decidió, finalmente, no traicionarse para conservar lo que el otro ya había destruido. Espero que estés contenta con tu decisión. Voy a seguir adelante con mi vida. Eso escribió. Sin dramatismo, sin exageraciones. Solo la verdad. La misma verdad que negaba con palabras, pero confirmaba con hechos. Dobló la carta con cuidado, la metió en un sobre blanco y la dejó sobre la mesa del comedor. Luego se durmió, o al menos lo intentó. El sueño llegó a fragmentos, interrumpido por imágenes de ella con el otro hombre, por buenos recuerdos que ahora se convertían en veneno. Por la idea de que lo había dado todo y que aún no era suficiente. Llegó tarde esa noche. En silencio. Como si supiera que algo diferente flotaba en el aire. Vio el sobre. Lo leyó. Y por primera vez en mucho tiempo, sus ojos se llenaron de lágrimas. No hubo gritos ni discusiones, solo el silencio roto por el sonido del periódico al ser leído. Miró a su alrededor, buscando a Daniel, pero no estaba allí. Había salido a dar un paseo. Se sentó en la silla, con el sobre aún en la mano, intentando comprender cómo lo sabía. Cómo descubrió lo que ella había estado intentando ocultarse incluso a sí misma. La carta dolió porque no pedía explicaciones. Porque no había lugar para el arrepentimiento. Solo una afirmación, él había visto. Él sabía. Y ahora la dejaba en libertad de elegir. En los días siguientes, Laura abandonó el apartamento. Impulsada no por el resentimiento, sino por la vergüenza. La coexistencia se volvió imposible. No se disculpó, no entonces. Estaba demasiado absorta en sus propios conflictos. El hombre con el que había estado seguía en contacto, seguía pareciendo presente, y ella creía, o se convencía a sí misma, de que podía hacer que esta nueva vida funcionara. Al fin y al cabo, ya había causado demasiado daño como para volver atrás. Pero las semanas pasaron, y con ellas, la relación que parecía tan vibrante empezó a mostrar sus grietas. El entusiasmo se desvaneció en gestos automáticos. Su tacto era frío. Los silencios, largos. Y Laura empezó a comprender que no había espacio para sus partes más frágiles. Con Daniel, podía ser imperfecta, podía ser real. Con este nuevo hombre, era solo imagen, apariencia, espectáculo. Fue entonces cuando la añoranza empezó a apoderarse de ella. No de forma evidente, sino en los pequeños detalles. La nota doblada dentro de un libro. La forma en que preparaba el café y lo dejaba listo antes de irse. Las bromas privadas, la comodidad de un hogar donde podía ser ella misma sin esfuerzo. Pero ya era demasiado tarde. Daniel estaba lejos. Y por mucho que aún pensara en él, no sabía si aún quedaba espacio para el arrepentimiento. O para el perdón. Sabía que algo dentro de ella se había roto. Y que tal vez ese algo era irreparable. Pero lo que Laura aún no sabía, era que la pérdida que sentía no era la mayor de todas. Lo que le aguardaba en el reencuentro que se atrevió a buscar era más pesado que el abandono.
porque tras el perdón que tanto anhelaba escuchar se escondía una verdad que lo cambiaría todo. Y esa verdad, escondida en una simple caja olvidada, tenía el poder de destrozar lo que quedaba de ella. A Laura le llevó un tiempo armarse de valor. El orgullo fue vencido por el vacío, y el vacío por el anhelo. Tras semanas de silencio, decidió contactarlo. El número seguía siendo el mismo. Llamó 3 veces y colgó antes de oír el primer timbre. Al cuarto intento, él respondió. Su voz era tranquila, casi distante. Le preguntó si podían verse. Él dudó, pero aceptó. Concertó una cita a última hora de la tarde en el mismo café donde, años atrás, habían hablado de nombres para un posible hijo. Llegó primero. Se sentó en la mesa del fondo. Estaba nerviosa, pero decidida. Quería disculparse, quería decir todo lo que había reprimido durante los últimos meses, quería intentar algo que ni ella misma sabía que era posible, empezar de nuevo. Cuando Daniel llegó, estaba tranquilo, pero había algo diferente en su mirada, una firmeza que ella no había reconocido. Se sentó y, durante unos segundos, ninguno de los dos habló. El tiempo se instaló entre ellos como un viejo amigo que duda entre abrazarse o exigir una explicación. Laura rompió el silencio. Dijo que pensaba en él todos los días, que intentaba seguir adelante con alguien más, pero que solo allí, sin él, comprendió lo que significaba ser amada de verdad. Dijo que el otro hombre nunca la conoció de verdad, que nunca supo preocuparse como Daniel. Confesó que no quería volver al pasado, porque sabía que era demasiado doloroso, pero que quería una nueva oportunidad. Una oportunidad real. Prometió verdad, prometió dedicación, prometió paciencia. Daniel lo escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminó, respiró hondo y dijo que la perdonaba. Lo dijo con sinceridad. No había ira en su voz. Había liberación. Sonrió con lágrimas en los ojos, pensando que lo peor ya había pasado. Pero lo que vino después destrozó todo lo que aún quedaba intacto en ella. Daniel se miró las manos un instante, como si ordenara sus pensamientos, y luego dijo que había seguido adelante. Que ya no vivía en esa casa. Que ya no la esperaba. Que había aprendido, a través del dolor, que el amor debe ser mutuo para sobrevivir. Y que, mientras ella buscaba otras manos, él aprendió a amar de nuevo. Laura no pudo ocultar su sorpresa. Intentó sonreír, pero era como intentar mantener unido un puente que ya se había roto. Le preguntó si estaba con alguien. Él dijo que sí. No dio más detalles. Pero dijo que estaba bien. Que era diferente. Que por fin se sentía comprendido. Bajó la mirada, intentando contener las lágrimas, pero el dolor era insoportable. Entonces pidió, casi en un susurro, verlo una última vez. No en el café. En la casa donde habían vivido. Quería, dijo, cerrar ese capítulo con respeto. Quería verlo todo una última vez y despedirse de lo que había destruido. Daniel dudó, pero aceptó. Lo programaron para el sábado siguiente. Cuando llegó, tenía una expresión que mezclaba nostalgia y derrota. El lugar parecía intacto. Habían quitado las fotos de las paredes, pero el aroma de su antigua vida aún flotaba en el aire. Caminó lentamente por las habitaciones, tocando los muebles, observando las huellas del tiempo. Se detuvo en la estantería. Sonrió al ver uno de los libros de literatura que él aún no le había devuelto. Al girarse, vio una pequeña caja de madera sobre la mesa. Daniel notó su mirada y le dijo que era suya. Que había guardado, por respeto, cosas que ella había dejado. Se acercó. Abrió la caja. Dentro había cartas. Muchas cartas. Reconoció la letra al instante. Era suya, escrita a lo largo de los años, en fechas especiales, en días comunes. Cartas que le había dejado en sus cumpleaños, en notas escondidas en su almohada, mensajes de amor. Pero en el fondo de la caja había una que nunca había visto. Una carta que no había escrito ella. Una carta escrita por él. Le temblaban las manos al sacar el sobre. Era viejo. La página, amarillenta por los bordes, parecía haber estado guardada durante años. Laura dudó, pero la abrió.
Y lo que leyó fue como un golpe. Daniel había escrito esa carta hacía mucho tiempo, durante un viaje que hicieron en su tercer año de noviazgo. Era una carta de despedida. Pensó que ella lo dejaría en ese entonces. En ella, relataba los días en que se sintió invisible, los momentos en que creyó que ya no lo amaba. Dijo que si ella se hubiera ido en ese viaje, él lo habría entendido. Pero que, aún así, la seguiría amando. Y que, si se quedaba, prometía ser mejor. Más paciente. Más fuerte. Más presente. Lo que la devastó no fue la carta, sino el hecho de no haber sabido de su existencia. Ese hombre, años atrás, ya había sentido crecer la distancia. Ya había sufrido la duda. Y, sin embargo, permaneció. En silencio. Luchando. Esforzándose. Amando. Y ella nunca vio. Nunca se dio cuenta. Tras terminar de leer, Laura dejó la carta sobre la mesa con manos temblorosas. Daniel la observó en silencio, pero sus ojos estaban llenos de algo que ella no reconoció de inmediato, tristeza, pero también liberación. Murmuró, con la voz entrecortada, que si hubiera leído esa carta antes, habría hecho todo diferente. Él respondió que quizá sí, quizá no. Porque la verdad era que ella no estaba preparada para ese amor en aquel entonces. Y ahora, él ya no estaba allí para ofrecérselo. Laura rompió a llorar. No había rabia, ni súplica. Solo dolor. Un dolor tan profundo que parecía salir de sus entrañas. Esa carta, tan sencilla, tan honesta, revelaba todo lo que nunca había visto. Todo lo que había ignorado. Todo lo que había descuidado. No era la traición lo que la destruía ahora. Era la comprensión de cuánto la habían amado. Cuánto había tenido y cuánto había perdido. Daniel se acercó. Le tocó la mano. Dijo que quería que fuera feliz. Dijo que merecía paz. Pero su amor había terminado allí, dentro de esa caja, junto con todas las palabras que nunca había leído. Salió de casa con lágrimas en los ojos. Y al cruzar el umbral, comprendió. El perdón que buscaba con tanta desesperación le fue concedido. Pero lo que realmente necesitaba no era perdón. Era volver al pasado. Y eso, ningún amor, por sincero que fuera, podía ofrecérselo. Laura salió de aquella casa arrastrando los pies, como si cada centímetro entre el sofá y la puerta pesara como un año más sobre sus hombros. La verja se cerró con un suave crujido, pero en su interior, el estruendo fue devastador. La carta de Daniel aún latía en su mente como un viejo lamento que ahora, por fin, cobraba sentido. La forma en que él escribía con tanto amor, con tanto dolor contenido, y aún así decidía quedarse, dolía más que cualquier palabra pronunciada en aquel café. El viento le soplaba en la cara, pero era por dentro donde se desmoronaba. Y por primera vez, no sabía a dónde ir. El apartamento donde vivía con el otro hombre ya no era suyo. El otro hombre, ahora, no era más que una sombra en su memoria. No se habían visto en semanas. Su última conversación fue fría, casi una ruptura mutua y sin palabras. Era el final de algo que nunca comenzó. Ahora, lo único que quedaba era el eco de las malas decisiones y el peso de no tener ya un lugar donde ser bienvenida. Daniel no la siguió. Se quedó en el pasillo, inmóvil, con la mirada fija en la puerta por la que ella había desaparecido. En su mente, no había orgullo ni sensación de victoria. Solo silencio. El mismo silencio que había llenado la casa durante meses, pero que ahora parecía finalmente apacible. Con la caja de cartas en la mano, regresó a su habitación y guardó todo en el fondo del cajón. No por ira. No por apego. Sino porque ya no quería cargar con recuerdos dispersos. Era hora de organizar lo que le dolía. Era hora de pasar página. 2 días después, Laura recibió un mensaje de la hermana de Daniel. Algo sencillo, sin acusaciones, simplemente preguntándole si estaba bien. Respondió con frialdad. No quería parecer débil. Pero después de enviar el mensaje, se quedó mirando la pantalla durante largos minutos, deseando que alguien, quien fuera, le dijera que aún tenía solución. Nadie lo hizo.
Al final de esa semana, vieron a Daniel en un restaurante al otro lado de la ciudad, acompañado de alguien. La mujer era discreta, de cabello castaño recogido en un moño sencillo, sonrisa amable y mirada serena. No era exuberante, no llamaba la atención. Pero había una luz familiar en sus ojos, la que Laura había perdido con el tiempo. Una amiga en común se lo contó, sin malicia, sin ironía, simplemente como alguien que comparte algo de la vida tal como sigue. Laura fingió indiferencia. Le agradeció la información con un emoji, pero colgó el teléfono y lloró en el baño durante casi una hora. No eran solo celos. Era un dolor más profundo, más oscuro, el de alguien que se daba cuenta, demasiado tarde, de que la había reemplazado no por alguien mejor, sino por alguien que simplemente sabía valorar lo que ella había despreciado. La semana siguiente, volvió a llamar a Daniel. Quería devolver unos libros. Quería encontrar una excusa para justificar otra conversación. Él respondió con la misma voz tranquila de siempre. Fijó una hora. Dijo que prefería que dejara los libros con el conserje. Pero ella insistió en entregárselos en persona. Él cedió, no por deseo, sino por cortesía. Llegó con una pequeña bolsa y una mirada que evitaba la suya. Él abrió la puerta, le dio las gracias, y cuando ella empezó a darse la vuelta, dijo que quizás sería mejor que hablaran allí, de una vez por todas, para terminar todo con dignidad. Ella asintió y se sentó. La conversación empezó superficialmente. Intercambiaron frases sobre el tiempo, el trabajo, cosas sin importancia. Pero solo hizo falta una pausa demasiado larga para que el silencio se hiciera oír. Laura fue la primera en ceder. Dijo que aún lo amaba. Que nunca dejaría de amarlo. Que entendía si él lo había superado, pero que necesitaba hablar, aunque solo fuera para aliviar la carga que llevaba. Daniel escuchó sin interrumpir. La miró a los ojos, pero no como antes. No con la calidez de quien pertenece, sino con la calma de quien ya se ha ido. Él respondió con sinceridad. Dijo que él también la amaba como nunca había amado a nadie. Que durante mucho tiempo había luchado solo, creyendo que valía la pena mantener vivo algo que solo él podía cuidar. Dijo que la traición no fue solo el beso con otro hombre, no solo el cuerpo entregado a alguien ajeno a su historia, sino la rendición silenciosa. El abandono emocional. La lenta y fatal desconexión que ella nunca reconoció mientras ocurría. Laura intentó interrumpirlo, pero él continuó. Dijo que no la culpaba. Que la perdonaba, sí. Pero que ahora entendía su propio valor. Y que merecía ser amado sin suplicarlo. Lloró allí otra vez. No de desesperación, sino de vergüenza. De tristeza. No por sus palabras, sino por todo lo que no había visto cuando pudo haber hecho las cosas de otra manera. Daniel entonces reveló que, después de todo, había aprendido a ver el amor en las cosas sencillas. Que había conocido a alguien que no le hacía dudar de si era suficiente. Alguien que se reía de sus chistes malos, que le preguntaba qué tal le había ido el día y lo escuchaba de verdad. Que lo miraba como ella en aquellos primeros años, pero sin miedo, sin duda, sin culpa. Laura solo pidió una cosa. Que él fuera feliz. Él sonrió, por primera vez ese día, y dijo que lo estaba intentando. Ella se levantó, le entregó la bolsa de libros y se despidió. No como alguien que esperaba un nuevo comienzo, sino como alguien que reconocía que esa historia, por hermosa que hubiera sido, ahora tenía que terminar. Unos días después, Laura regresó a la cafetería donde solían soñar en voz alta. Se sentó sola, pidió el mismo café con leche de siempre y observó a las parejas que la rodeaban. Se preguntó cuántas estaban a punto de perder el rumbo. Cuántas sabían lo que tenían en sus manos. Cuántas aún podían cambiar el rumbo de sus vidas. Al salir, pasó por la librería del otro lado de la calle y vio un libro en el escaparate con un pasaje destacado: el amor no termina cuando termina. Termina cuando se desperdicia. Sonrió con nostalgia. Esa frase no era solo una metáfora. Era el epitafio de la historia misma. Pasó otra semana, y en una noche fría, Laura decidió escribirle a Daniel. No para pedirle que volviera, ni para reconquistarlo. Sino para agradecerle. Le escribió un mensaje largo y sincero,
en el que decía que ahora entendía lo que él había intentado demostrarle tantas veces. Que solo después de perderlo todo aprendió a ver cuánto la querían. Él le pidió que nunca dejara de ser quien era, porque el mundo necesitaba más gente como él. Y terminó diciendo que si alguna vez se cruzaban por casualidad, esperaba que la saludara con una sonrisa, no por el pasado, sino por todo lo que habían aprendido. Daniel leyó el mensaje en silencio. Respiró hondo, sonrió levemente y no respondió. Guardó el teléfono en el bolsillo y regresó a la cena que había preparado con Sofía, la mujer que ahora ocupaba, con dulzura y dignidad, el espacio que una vez fue de Laura. De fondo, una música suave llenaba la habitación. La vida, por fin, volvía a sonar. Mientras tanto, Laura siguió adelante. Siguió viviendo. Con cicatrices que el tiempo no borraría, pero con una nueva conciencia del amor. Aprendió, demasiado tarde, que el amor no necesita gritar para ser inmenso. Y que, a veces, quien se va no es quien se rinde, sino quien se ama lo suficiente como para dejar de insistir donde ya no hay espacio. E incluso sin Daniel a su lado, fue allí, en ese momento de silencio entre el arrepentimiento y la lucidez, que finalmente comprendió la magnitud de lo que había perdido. Y esa verdad, sería la única compañera que jamás la abandonaría. Desde aquella noche, cuando Laura escribió y Daniel eligió el silencio como respuesta, los días se movieron en direcciones opuestas, y esa distancia dejó de ser meramente física para convertirse en existencia. Laura empezó a caminar por la vida con un peso invisible, pero que moldeaba sus pasos. Seguía sonriendo en las reuniones con amigos, seguía asistiendo al trabajo con la misma serenidad de siempre, seguía leyendo, viendo películas, haciendo sus listas semanales de tareas y organizando sus mañanas con una rigidez casi matemática, pero todo lo hacía con un imperceptible rastro de carencia. Era como si cada pequeña acción que antes le daba placer ahora resonara en un espacio vacío, como un gesto ante un espejo polvoriento. El tiempo no se detenía para ella, y eso era lo que más le dolía, saber que las cosas continuaban, que el mundo permanecía impasible ante el dolor que ocultaba en lo más profundo de su pecho. Nadie sabía realmente la magnitud de lo que había perdido, ni nadie podía comprender que lo que más lamentaba no era la traición en sí, sino el desprecio silencioso que crecía en su interior hasta convertirse en una elección. Intentó distraerse, adoptó nuevos hábitos, consideró retomar un viejo rumbo o hacer ese viaje que siempre había pospuesto, pero todo le parecía artificial. Nada le sonaba a verdad. La única vez que recuperaba la sensación de vida era cuando, por casualidad, se topaba con viejos recuerdos. Una canción sonando en la trastienda de un supermercado, una pareja sonriendo en la calle con la misma complicidad que ella había conocido, o el olor a comida que le recordaba los domingos tranquilos con Daniel. En esos momentos, algo en su cuerpo se paralizó. Era como si todo en su interior se organizara solo para revivir, aunque solo fuera por unos segundos, una versión de sí misma que había dejado atrás. No era masoquismo. Era nostalgia con un toque de duelo. Daniel, en cambio, ya no se dejaba atormentar por el pasado. Pero tampoco lo olvidaba. El amor verdadero, incluso cuando termina, nunca desaparece del todo, simplemente cambia de forma, pierde su color vívido y se convierte en un recuerdo sepia, que solo regresa con fuerza en los días lluviosos o en conversaciones sobre todo lo que podría haber sido. No le deseaba mal a Laura. No le guardaba rencor. Lo que lo sostenía ahora era la sensación de que finalmente estaba en un lugar donde podía respirar sin ser herido. Sofía, con su presencia dulce y segura, trajo una nueva clase de paz. No era una pasión intensa ni ciega, sino una construcción serena y madura, cimentada en la presencia constante y el respeto mutuo. Por primera vez, no necesitaba demostrar su valía ni enmendar silencios. Ella lo veía. No como un proyecto, no como la base de un sueño egoísta, sino como un hombre completo y real, con defectos y cualidades que no necesitaban ser ocultadas. Aún así, había una sensibilidad en Daniel que lo hacía cuestionarse. En las noches, cuando la nueva rutina se volvía demasiado silenciosa, se preguntaba si había sido demasiado duro con Laura. Si el perdón que le ofreció realmente había sido suficiente para liberarla, o si, al rechazar cualquier posibilidad de reconciliación, había elegido la salida fácil. Pero estas dudas no duraron. Solo tenía que recordar el agotamiento emocional, como él lo intentaba y ella lo esquivaba, los momentos en que estuvo solo en una relación compartida.
Sabía que no había vuelta atrás, no por orgullo, sino porque el amor, cuando es herido repetidamente, no muere con gritos, simplemente se desvanece en el silencio. El dilema de Laura se agudizó al observar a Daniel desde lejos. Era como si su mente se dividiera en dos mundos, el real, donde el ahora pertenecía a otra historia, y el imaginario, donde podía deshacer sus errores, retroceder en el tiempo y reescribir los capítulos que había destrozado con decisiones impulsivas. A menudo pensaba en volver a buscarlo, no para insistir en un regreso, sino para comprender. Quería comprender cómo había logrado reconstruirse tan rápido, cómo había podido amar de nuevo, como si su mundo no hubiera sido destrozado por el mismo dolor. En el fondo, tal vez deseaba que le dijera que él también había sufrido, que también había estado perdido, que también había llorado, porque eso la haría sentir menos sola en la culpa que ahora la abrumaba. Pero Daniel permaneció en silencio. Sus redes sociales no presumían de felicidad, sino de una vida sencilla, llena de pequeñas alegrías. Una cena a la luz de las velas con Sofía. Un paseo por el parque. Una foto de los dos con tazas de café en la mano, con el texto, ligereza. Laura vio esta imagen una noche mientras intentaba dormir, y al ver su sonrisa, sintió como si el universo hubiera cambiado de página. Era una mirada que ya no la buscaba. Era una mirada llena de paz. Con el paso de los meses, las visitas de añoranza se hicieron más espaciadas. El dolor seguía ahí, pero se había convertido en una cicatriz. Lo que empezó como una culpa aplastante ahora era una melancolía constante. Laura empezó a reflexionar sobre lo que realmente significaba amar a alguien. Comprendió, a las malas, que el amor no se sustenta solo con la admiración o el deseo, sino con la decisión diaria de permanecer, incluso cuando sería más fácil irse. Y ella no eligió quedarse. A la primera oportunidad de dejarse deslumbrar por lo nuevo, lo emocionante, lo fugaz, rompió con lo sólido. Y ahora, al ver a Daniel en paz, comprendió que el mayor error no fue traicionarlo, sino abandonar lo que había construido con tanto esfuerzo. Una tarde, al entrar en una tienda de antigüedades, Laura vio un viejo marco de fotos, de madera desgastada, con ligeras señales del paso del tiempo. Dentro había una fotografía antigua de una pareja sonriente, tomados de la mano, sentados junto a un río. Era imposible no recordar una imagen similar que tuvo con Daniel, tomada en un viaje espontáneo, cuando ambos aún creían eternos. Tomó el objeto en sus manos y por un instante sintió el peso simbólico de lo que representaba. No lo compró. Salió de la tienda con lágrimas en los ojos y comprendió que, a pesar de todo, su dolor no la mataría. Pero nunca la abandonaría por completo. Mientras tanto, Daniel empezó a planear una nueva etapa con Sofía. Hablaron de mudarse juntos, quizás viajar a finales de año, quizás adoptar un cachorrito. Todo era sencillo, pero todo era cierto. Aún conservaba la caja de cartas. No por apego, sino por respeto a lo vivido. No quería separarse de ella porque sabía que una historia no se puede borrar, simplemente se aprende a ponerla en su sitio. Y ahora, la historia de Laura pertenecía al pasado. Un pasado que respetaba, pero que ya no controlaba sus pasos. Pasó el tiempo. Y la vida, como siempre, intentó reorganizar lo roto. Pero incluso con la reconstrucción, había algo que nunca se resolvería del todo. Había un vacío en Laura que no se llenaría con nuevas experiencias, ni con nuevos nombres, ni con justificaciones. Era el tipo de dolor con el que se aprende a vivir. No se puede superar. Y en el fondo, sabía que esa herida era la prueba más dolorosa de cuánto la amaban. Y aunque el mundo a su alrededor seguía adelante, finalmente comprendió que la traición no es solo un acto. Es un punto de quiebre. Un colapso interno que, cuando ocurre, arrastra todo lo construido, la confianza, el cariño, el futuro. Todo se hace añicos, a veces irreversiblemente. Y cuando te das cuenta, no hay vuelta atrás. Solo el camino por delante, solitario, largo, lleno de arrepentimientos. Pero aún así, el único que queda. Laura comenzó a observar la vida con una lucidez dolorosa, como si todo a su alrededor se hubiera aclarado tras el impacto de la pérdida. Ya nada parecía ligero. Las sonrisas parecían ensayadas, los abrazos parecían vacíos, y los días se convertían en largas repeticiones de tareas que antes tenían sentido para ella,
pero que ahora solo servían para llenar el tiempo y silenciar sus pensamientos. Empezó a evitar los lugares que frecuentaba con Daniel, no por rabia ni nostalgia innecesaria, sino porque comprendía que ya no pertenecía allí. Caminaba por calles diferentes, frecuentaba cafés desconocidos, adoptaba nuevos hábitos solo para convencerse de que estaba cambiando. Pero en el fondo, sabía que solo intentaba escapar de sí misma. Por mucho que el mundo se reconfigurara a su alrededor, la parte que realmente importaba dentro de ella parecía congelada en un tiempo inalcanzable. En un intento por reorganizar su vida, Laura buscó terapia. Necesitaba comprender dónde se había extraviado. En las primeras sesiones, su discurso era defensivo, justificando la traición como resultado de una crisis personal, agotamiento emocional o una necesidad inconsciente de atención. Pero a medida que avanzaban las sesiones, sus palabras comenzaron a desmoronarse. Y lo que antes se le había explicado lógicamente empezó a emerger como verdad: no había sabido amar a alguien que la amara por completo. Intentó liberarse de esta culpa durante meses, hasta que aceptó que no era culpa, sino responsabilidad. Y esta responsabilidad la tendría que asumir, sin esperar absolución. Una tarde, al salir de la oficina, se encontró con un viejo amigo de la pareja, alguien que siempre había sido más cercano a Daniel. El reencuentro fue informal, sin ceremonias, pero lleno de recuerdos que parecían apenas enterrados. Hablaron de cosas cotidianas, hasta que él, con la naturalidad de quien no se anda con rodeos, mencionó que había visto a Daniel y Sofía en un pequeño concierto en el parque y que nunca lo había visto tan alegre. Laura respondió con una breve sonrisa, pero por dentro sentía como si esa alegría fuera un suave castigo, un recordatorio de que, para que uno sea feliz, quizás otro deba aprender a vivir con el arrepentimiento. Al despedirse, el amigo dudó y dijo algo que la acompañaría durante días: «Sabes, siempre pensé que estarían juntos para siempre. Pero hoy, viéndolo así, creo que se suponía que sería diferente». Esa frase la atormentaba. Porque, en el fondo, también creía que estarían juntos para siempre. Y creer eso la hacía descuidar el amor que recibía, como si tuviera tiempo infinito para arreglarlo todo. La ilusión de que el amor verdadero es indestructible le impedía ver que incluso los sentimientos más profundos mueren al ignorarlos. Eso era lo más cruel, creer que él esperaría eternamente. Días después, la invitaron a un evento en la universidad donde trabajaba. Aceptó, más por obligación que por deseo. Durante la velada, entre discursos y brindis, se cruzó con viejos conocidos, incluyendo uno que la desconcertó: el hombre con el que había estado. El mismo hombre que una vez creyó que le ofrecería una nueva oportunidad para vivir algo diferente. Se acercó con una sonrisa desconcertada, hizo un comentario casual sobre el pasado y preguntó si podían hablar en privado. Laura, por impulso o curiosidad, aceptó. Fueron a la parte exterior del vestíbulo, donde el sonido era más suave y la iluminación más tenue. Empezó disculpándose. Dijo que sabía que había sido un cobarde. Que, en ese momento, había preferido desaparecer antes que afrontar el caos emocional que los rodeaba. Dijo que nunca había entendido por qué estaba con él y que siempre había sentido que buscaba algo que ya había perdido. Laura escuchó en silencio. No porque estuviera herida, sino porque ya no importaba. No sentía nada por ese hombre. Era solo el reflejo de una mala decisión, un impulso irreflexivo, una necesidad que no se atrevía a nombrar. Cuando terminó, ella simplemente respondió que también se disculpaba, pero que no había nada más. Que todo ya se había dicho en silencio y que lo que quedaba entre ellos era solo un recuerdo incómodo. El hombre asintió, le deseó lo mejor y regresó a la sala. Ella se quedó allí unos minutos, mirando el cielo oscuro, sintiendo la brisa en el rostro y reconociendo, una vez más, que algunas decisiones no son solo errores, sino heridas que se abren demasiado tarde. Más tarde, al llegar a casa, Laura cogió el móvil y comprobó la información de contacto de Daniel. Estaba allí, a salvo, como siempre. El nombre en la pantalla parecía un retrato estático del pasado. No tuvo valor para escribir. No quería volver a hablar de esa historia. Sabía que ningún intento de acercamiento les devolvería lo perdido. El amor que una vez existió ya se había transformado en algo más. Era parte de ella, sí. Pero como un tatuaje que se desvanece con el tiempo, aún visible, pero sin la misma fuerza que antes. Guardó el móvil,
apagó la luz y se tumbó en el sofá, abrazando una almohada como si eso pudiera aliviar la ausencia. Mientras tanto, Daniel vivía sus días a un ritmo nuevo y más tranquilo. Había aprendido a apreciar los silencios. Las tardes sencillas, los largos cafés, las conversaciones sinceras con Sofía. No había olvidado a Laura, nunca lo haría. Pero ahora ella habitaba un lugar diferente dentro de él. Un lugar donde el dolor había dado paso a la aceptación. Sofía conocía la historia, nunca pidió detalles, pero respetó el espacio que Daniel necesitaba para hablar o guardar silencio. Y eso lo hizo sentir seguro. Por primera vez, no había competencia con el pasado. Solo con el presente. Y eso era liberador. Una mañana, mientras revisaba libros en casa, Daniel encontró un viejo cuaderno de Laura. Lo había olvidado entre los estantes de su cuaderno. Lo hojeó con curiosidad y encontró borradores de textos, ideas sueltas y pequeñas efusiones. En uno de ellos, había una frase manuscrita, sin fecha, que decía: a veces, solo nos damos cuenta de que hemos perdido algo eterno cuando miramos a un lado y vemos que lo otro ya se ha reconstruido. Cerró el cuaderno lentamente. No había resentimiento. Había una suave tristeza. Y, junto con ella, una profunda certeza de que todo había seguido su curso. Más tarde ese día, decidió caminar hasta el parque al que solía ir cuando necesitaba pensar. Se sentó en una banca, observó a la gente pasar, a los niños jugando, a las parejas caminando de la mano. Sacó su celular y le escribió un último mensaje a Laura. Algo breve. Solo para agradecerle la carta que le había dejado años atrás, por la historia que habían compartido, por lo que había aprendido al amarla. No pidió respuesta. No esperaba nada a cambio. Simplemente quería cerrar el ciclo con la misma honestidad con la que siempre había vivido ese amor. Laura recibió el mensaje una mañana lluviosa. Tenía el pelo mojado, estaba envuelta en un abrigo viejo y una taza de té en las manos. Al leer esas palabras, sintió algo diferente. No era tristeza. No era arrepentimiento. Era gratitud. Por haber experimentado un amor tan verdadero, aunque breve. Por haber amado a alguien que supo irse sin rencor. Por haber tenido la oportunidad de comprender finalmente lo que realmente importa. Sonrió, entre lágrimas, y guardó el teléfono en el cajón. En ese momento, ambos supieron, sin necesidad de decirlo, que todo había encontrado su lugar. Cada error, cada dolor, cada decisión. Todo formaba parte de una historia que, aunque había terminado, no dejaría de existir en ellos. Una historia que ahora respiraba en silencio, sin pena, solo con la cruda verdad de que el amor, cuando se desperdicia, enseña más que cuando se vive hasta el final. Y que, por mucho que la gente siga adelante, algunas marcas permanecen. No como una carga, sino como prueba de que, una vez, amaron profundamente. Y eso, incluso en la pérdida, sigue siendo algo que vale la pena recordar. La mañana era fría, el cielo cubierto de nubes bajas que parecían pesar sobre los tejados, como si el tiempo mismo se negara a avanzar. Laura caminaba lentamente por las calles, como si no tuviera un destino fijo, solo la necesidad de moverse para no ser absorbida por su propia mente. Acababa de salir de otra sesión de terapia, y aunque se decía a sí misma que todo estaba bajo control, bastaba un solo pensamiento para que la realidad se impusiera con toda su crudeza. Ya no había ninguna expectativa, ni el dolor sofocante de los primeros meses. Había un silencio desconcertante, como una calma posterior a la tormenta, donde todo parece demasiado quieto. Empezaba a comprender que el sufrimiento más profundo no proviene de la ausencia repentina, sino de la constatación permanente de que lo que una vez existió nunca volverá a existir. Se detuvo frente a la vieja casa donde había vivido con Daniel y pasó unos minutos observando el portón cerrado, las ventanas, la estructura familiar que ya no le pertenecía. No quería entrar, no tenía intención de confrontarlo ni de recuperar lo perdido. Simplemente quería echar una última mirada a ese lugar, como despidiéndose de la escena de un sueño ya desvanecido. Al otro lado de la ciudad, Daniel, sin saber que ella estaba allí, desayunaba con Sofía. La mesa puesta con fruta, pan fresco y té caliente era solo un detalle más de la cotidianidad que ahora formaba parte de su nueva vida. No había necesidad de grandes gestos, ni euforia. Lo que compartían era presencia,
ligereza, constancia. Sofía tenía una forma de escuchar que hacía que Daniel se sintiera comprendido sin esfuerzo, y eso, para él, era más valioso que cualquier pasión ruidosa. Ese mismo día, Daniel pasó por la librería donde él y Laura compraron su primer libro juntos, años atrás. Entró por impulso. No buscaba nada específico, simplemente se dejó llevar por las estanterías como si buscara algo que no pudiera nombrar. Se detuvo frente a un volumen de tapa azul oscuro, lo cogió y hojeó algunas páginas. Dentro, encontró una inscripción garabateada, dejada por un antiguo dueño: el tiempo no cura. Te enseña a caminar con el dolor. Sonrió con una mezcla de asombro y aprobación. Memorizó la frase, pagó el libro y se fue. Mientras tanto, Laura empezó a reorganizar sus sentimientos. Decidió, después de mucho tiempo, visitar a sus padres. Había estado distanciada de ellos desde su separación, no por discusiones, sino por vergüenza. Al verla llegar, su madre la abrazó con fuerza. Su padre, más comedido, simplemente asintió y la invitó a pasar. Durante la cena, entre platos sencillos y conversaciones distendidas, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: pertenencia. No fue perdón, ni una aceptación completa. Fue algo más crudo, más humano, el reconocimiento de que había caído, pero que aún había un camino para levantarse. Ese gesto silencioso pero firme de su familia le hizo comprender que algunas reconstrucciones comienzan donde todo parecía perdido. Una tarde de otoño, mientras organizaba sus cosas en casa, encontró un cuaderno nuevo y decidió escribir. Empezó con frases sueltas, luego textos completos. No era para nadie, no tenía intención de publicar, solo necesitaba escucharse a sí misma. En medio de una página, escribió: aprendí a las malas que cuando alguien te cuida en silencio, es porque te ama profundamente. Y el amor silencioso, si se ignora, muere sin llorar. Simplemente muere. Al terminar de escribir, lloró suavemente, no de arrepentimiento, sino de alivio. Por primera vez, pudo transformar el dolor en algo concreto. Semanas después, Daniel preparaba un viaje con Sofía. Explorarían el sur del país, una región que siempre había soñado con visitar, pero que nunca se había atrevido a planificar porque creía que no era el momento adecuado. Ahora sí. Ya no había asuntos pendientes, ninguna duda. Mientras preparaba la maleta, encontró el viejo portarretratos con una foto de él y Laura. Impulsivamente, sacó la foto y la guardó en un cajón, sustituyéndola por una nueva, una foto sonriente junto a Sofía, tomada en el parque donde se conocieron. No era un gesto de borrado. Era una actualización. Una forma de hacer espacio para la nueva realidad sin borrar la importancia de lo que había sido. Porque sabía que el amor no se disuelve con el reemplazo, sino que se reorganiza en diferentes lugares del corazón. Poco después, invitaron a Laura a dar una conferencia sobre literatura y emociones humanas. Habló con autoridad y franqueza. Habló sobre la pérdida, las relaciones y cómo las decisiones moldean las narrativas personales. Al final, una estudiante le preguntó si creía que todo error podía ser perdonado. Laura respiró hondo y respondió que el perdón no era un regreso al pasado, sino un permiso para seguir adelante. Y que no todo perdón devuelve lo perdido. A veces, simplemente brinda la paz de saber que, incluso habiendo cometido un error, es posible seguir adelante. Y fue aplaudida por ello. Su historia, por fin, había terminado por completo. No porque el tiempo lo hubiera curado todo, sino porque ambos, cada uno a su manera, comprendieron que algunos dolores no sanan, sino que se asientan. Daniel ahora vivía en paz. Estaba donde quería estar, con quienes lo veían plenamente. Laura, por su parte, había hecho las paces con el espejo. Él sabía lo que había causado, sabía lo que había perdido. Pero ahora yo también sabía quién era, y este era el primer paso para empezar de nuevo. No con ilusiones, sino con conciencia. Si has llegado hasta aquí, cuéntanos qué te pareció esta historia en los comentarios. ¿Qué personaje te conmovió más? ¿Qué parte te hizo reflexionar? Tu opinión es muy importante para nosotros. Y no olvides suscribirte al canal para seguir otras historias como esta, con finales memorables y lecciones para toda la vida.
Esta historia fue la prueba viviente de que la traición no solo destruye relaciones, sino también la confianza, los sueños, el sentido de hogar y, a menudo, incluso la propia imagen. La persona traicionada no solo pierde a su pareja, sino que también pierde la paz, la seguridad emocional, el cimiento que sustentaba su vida. Y quien traiciona, tarde o temprano, se da cuenta de que ningún placer momentáneo puede compensar el vacío que deja la ausencia de alguien que la amó de verdad. Recuerda, este canal no apoya, fomenta ni idealiza ningún tipo de traición. Las historias que se presentan aquí son ficticias, pero los sentimientos son reales. Y el mensaje es claro: quienes cambian el amor verdadero por un momento de vanidad pueden encontrar perdón, pero difícilmente encontrarán el camino de regreso.